Muy buenas a todos los que nos escuchan. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast ciudadano. Hoy día vamos a hablar sobre un tema que genera debate en cada esquina de Chile. Tiene relación con la migración y delincuencia. ¿Es una realidad o una percepción construida por los chilenos? Para ponernos un poquito en contexto, vamos a compartir algunos datos. En una encuesta del panel ciudadano de la UDD reveló que el 90% de los chilenos cree que la inmigración aumenta la criminalidad en el país. Con esa información abrimos el debate. Hoy día yo no estoy solo, nos acompaña Israel Altamirano, un periodista que va a realizar una entrevista con Joaquín Carmen, que es residente extranjero. También invitamos a un experto en el tema, el cual es Marcelo Torres, que nos dará sus análisis, y un innovador ciudadano, el cual es Cristian Muñoz, que cerrará con propuestas concretas. Bueno, empecemos. Gracias, conductor. Para atender este tema desde la experiencia real y no solo desde las cifras, me acompaña Joaquín Carmen, de nacionalidad peruana, quien vive hace algunos años en Chile. Joaquín, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Joaquín, ¿cómo describirías desde tu experiencia la forma en que se relaciona la inmigración con la delincuencia en el curso público en Chile? Mira, lo que yo veo es que, por ejemplo, cuando un extranjero comete algún delito, alguna infracción o es como partícipe de alguna pelea o cosas por el estilo, eso se transforma inmediatamente en un titular, como que le dan las primeras portadas, se viraliza, entonces eso igual genera odio. Y bueno, y como que la población chilena tiene a pensar que todos somos iguales, ¿me entiendes? Pero la mayoría de nosotros no venimos a hacer daño, sino venimos a trabajar, a estudiar. Yo, por ejemplo, empecé a estudiar aquí. Soy un trabajador que me esfuerzo por respetar las normas de Chile, soy respetuoso con la gente y en oportunidades he tenido también o sea, he tenido también la oportunidad de ayudar a otros de aquí. Entonces, bueno, lo que sí, o sea, quiero dejar claro de que no todos, no son la mayoría, son una minoría que está acostumbrada a hacer cosas malas o sea, desde su país. Entonces, igual es agotador sentir que te miran con sospechas solamente por tu acento, tu nacionalidad o tu tono de piel. Mm, Muy interesante, Joaquín. ¿Has sentido esa diferencia en el trato cotidiano? Por ejemplo, al buscar trabajo o vivienda. Sí, la verdad que sí, te cuento una experiencia. Bueno, no voy a decir el nombre de la institución a la cual me postulé, estaban necesitando conserje y yo cumplía con todos los requisitos legales, con la experiencia, pero la entrevistadora no tuvo ¿cómo decirlo?, la empatía, se podría decir quizás, de quizás disimular que no quería contratar extranjeros. Me lo dijo así, ¿sabes qué? Sí, está bien todo, pero por ahora no estamos contratando extranjeros. Entonces igual me sentí rechazado, un poco discriminado. Eh, bueno, pues eso es lo que te podría decir. Mm, Muy interesante, Joaquín. ¿Qué le dirías a quienes asocian automáticamente migración con inseguridad? Mira, yo creo que deberían ellos conocer a las personas antes de juzgarlas. O sea, es cierto que hay extranjeros que han venido a cometer delitos muy graves, mm, ya sea casos de violencia, asesinato, robo, extorsión, qué sé yo. Pero también hay casos de esfuerzo. Digamos, historias detrás de extranjeros que empezaron desde abajo y con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pues logran muchas cosas aquí y no perjudican a nadie. Es más, contribuyen al país, por ejemplo, en cuanto a impuestos, ese tipo de cosas. Yo creo que falta información. Ese es un punto. Muchas gracias, Joaquín, por compartir tu testimonio con tanta honestidad. Devuelvo la palabra a nuestro conductor. Gracias por tu testimonio. Ahora vamos a profundizar con nuestro experto en el tema, que nos ayudará a leer estos datos con más detalle. Muy buena a todos, gracias por la invitación al podcast. Y bueno, les voy a comentar primeramente unos datos del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, que se realizó el 2022. Según este estudio, la migración aquí en Chile los últimos 10 años ha aumentado 5 veces, partiendo de 1% de población extranjera a lo que estamos viviendo hoy, que son aproximadamente el 10%, que es alrededor de 2 millones de personas. Esta migración que hemos vivido estos últimos años en nuestro país ha ido cambiando, principalmente en cuanto a las nacionalidades de la gente que llega. Partimos con peruanos, bolivianos, ¿cierto? Que son los países que tenemos más cerca, que son nuestros vecinos.
Y ahora, el último tiempo, son los países cercanos al Caribe los que están llegando más, principalmente venezolanos, colombianos, dominicanos, haitianos, siendo la población venezolana la que mayor concentración de gente tenemos acá en Chile hasta el momento. Todo este aumento de población migratoria, ¿qué percepción genera en la ciudadanía chilena? Bueno, el aumento de la población ha traído una percepción negativa en cuanto a los extranjeros en Chile, sobre todo a la población nueva. Según la cuenta CEP de octubre del 2023, el 69% de las personas piensa que la inmigración conlleva el aumento de la delincuencia. Pero esto es completamente falso, se contradice con la realidad, ya que solo el 5% de la población carcelaria es extranjera, lo que significa que en proporciones la población extranjera delinque menos que la población chilena. Y si nos vamos al tema de la percepción que tenemos en nuestra sociedad hacia los extranjeros, siento que somos muy prejuiciosos en cuanto al tema de la inmigración. De hecho, si nos vamos al estudio de Activa Research, llamado Percepción de Inmigración y Prejuicios hacia el Inmigrante, nos podemos dar cuenta que las cifras han ido aumentando. Desde el 2017 hasta ahora, no sé, en 2017 50% de la población sentía prejuicio o una distancia social hacia extranjeros. Y en la actualidad casi el 85% de las personas al menos siente distancia social. Podemos ver que el 2019 los inmigrantes venezolanos era la población con menos distancia social aquí en nuestro país, y en la actualidad es la población que tiene más prejuicio y genera más distancia social en nuestra sociedad. El 2019 cerca de un 40% de los chilenos decía tener un bajo prejuicio o baja distancia social hacia los inmigrantes. 7 años después, en la actualidad, solo el 10% de los chilenos comenta tener bajo prejuicio social o baja distancia social hacia los inmigrantes. También si nos vamos al tema político, ¿cierto? La gente que se identifica de izquierda tiene alrededor de un 50% de prejuicio alto hacia los extranjeros, y en cambio la gente que se identifica de derechas tiene un cercano a un 80% de prejuicio social alto hacia los extranjeros. Bueno, esto último se explica por los lineamientos que tienen los partidos políticos de derecha en contra de la inmigración y su discurso casi de odio en contra de los inmigrantes en sus países. Lo vimos acá en las elecciones, en las últimas elecciones, el candidato de derecha prometiendo que iban a deportar a los extranjeros apenas llegara. Lo que más me sorprende a mí de este estudio es que la gente joven, que yo pensé que eran más abiertos de mente, por así decirlo, son el grupo etario que tiene mayor prejuicio social hacia los extranjeros, más que la gente adulta, más que la gente mayor, de tercera edad. Si pudiera hacer alguna pregunta, en tu opinión, ¿a qué se debe esa percepción negativa hacia las personas extranjeras? Bueno, yo considero que son 3 puntos importantes, que primeramente son los medios de comunicación, que al ser una persona extranjera exageran todo lo que pasa o vinculan ciertas nacionalidades con ciertas bandas internacionales, ¿cierto? El segundo punto, siento que la cultura es un tema importante que genera distanciamiento social. No hay adaptación por parte de la gente nueva que llega, obviamente no todos, pero sí hay una percepción de que la gente que llega no logra adaptarse y es más una molestia que un vecino. Y como tercer punto, la opinión internacional. Creo que se genera un estigma a ciertas nacionalidades por situaciones que se ven en diferentes países. Por ejemplo, siento que los venezolanos están estigmatizados en toda Sudamérica y siento que los miran con mucho prejuicio a países que llegan sin haber conocido a nadie de esa nacionalidad. Y si identificamos el problema real, ¿qué podemos hacer al respecto? Ahora, esa pregunta va dirigida a nuestro innovador. Gracias.
Creo que hay tres líneas de acción concretas que podemos proponer como ciudadanía. La primera es exigir y promover periodismo responsable. Que los medios reporten delitos sin destacar la nacionalidad cuando no es relevante para la noticia, evitando titulares que generalizan. La segunda es impulsar espacios de encuentro real entre comunidades, como ferias vecinales, actividades culturales o programas escolares que junten a las familias chilenas inmigrantes. Porque la evidencia muestra que el contacto directo reduce el prejuicio mucho más que cualquier campaña. Y bueno, la tercera es apoyar la regularización migratoria, porque una persona con papeles en orden puede acceder a trabajo formal, salud y vivienda, lo que reduce justamente la vulnerabilidad de la que hablamos. No se trata de políticas grandes e inalcanzables, sino de decisiones que podemos impulsar desde nuestras juntas de vecinos, nuestros colegios y nuestras redes sociales. Bueno, hoy escuchamos el testimonio de Joaquín, el análisis de nuestro experto y las propuestas que nos dio nuestro innovador. La conclusión que saqué yo escuchando a estas personas, ya parece la asociación entre migración y delincuencia tiene a ser más percepción que realidad, porque basado en los datos que dio nuestro experto, solo el 5% de las personas extranjeras son las que cometen delitos. Entonces, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de informarnos antes de juzgar a una persona y, y también tenemos que construir una democracia más justa para todos los que viven en este país, sin importar de dónde vengan o dónde nacieron. Gracias por escucharnos y los invitamos a seguir reflexionando y actuando. Hasta la próxima.